La mañanera de Ángel Sabatina, la correspondiente al sábado 22 de febrero del año 2025. Mire, una de las cosas que me ha sorprendido ante el anuncio del INEGI sobre el crecimiento del PIB durante el año anterior, 2024, es la poca difusión que tuvo esta cifra o ese porcentaje. En otras ocasiones, la Secretaría de Hacienda y el gobernante, en este caso la Presidenta de la República y antes el bulto, hacían un gran escándalo porque les convenía presumir X o Y cifra. Hoy prácticamente ha sido un silencio total. No apareció el delicadito, el subsecretario que a veces sale, un señor de apellido Amador, creo, ¿cómo se llame? ¿Y a qué se debe este silencio, pues, o esta mudez con Z? ¿Ah? A que las cifras del año pasado están para llorar, como las mida usted. Estamos hablando de un crecimiento en el año anterior del 1.2% con respecto al crecimiento del año 2023, es decir, en la tasa anual. No es para echar las campanas al vuelo, pero un indicador, un monto, un porcentaje más preciso sería el crecimiento del cuarto trimestre frente al tercero, negativo 0.6%. Esperemos que ese decrecimiento no se repita en el primer trimestre del año, porque entonces sí se habría generado una tendencia a la baja que sería difícil dadas las condiciones actuales del país, estructuralmente hablando, muy difícil en el corto plazo, vamos a decir, dejar esa parte, ese decrecimiento. Algunos analistas o estudiosos de la economía, particularmente Macario, ha hablado de que México entró, su economía, en un periodo recesivo a partir del 1 de octubre. Al margen de si eso va a darse o no, si habrá un crecimiento positivo en este primer trimestre, lo cual servirá para que algunos, los que toman en cuenta esa idea, vamos a decir, popular de que 2 trimestres con decrecimiento de la economía hablan ya de una recesión. Al margen de eso, la situación crítica de la economía mexicana es imposible ocultarla. Al margen de porcentajes, al margen de un trimestre negativo y otro, etcétera. Al margen de eso, estamos muy cerca de entrar en una crisis que puede durar varios trimestres. Cuando digo crisis me refiero a un estancamiento o a un decrecimiento de la economía. La pérdida del empleo que sufrimos en diciembre, donde se perdieron 403,000 empleos formales, todo esto es formales, y en enero solamente recuperamos creo que 78,000. Y las cosas no pintan muy bien para febrero, y además tiene 3 días menos que enero de este año, de tal manera pues que todavía eso sería un efecto. Habría que desestacionalizar las cifras, pero en términos brutos habría un crecimiento relativamente pequeño en cuanto a la creación de empleos formales. Si nos vamos a otros elementos, los precios de productos básicos, fundamentalmente alimentos, las cosas no pintan bien. Si nos vamos a inversión extranjera directa, las cosas están peor. Ya prácticamente no hay clavo ardiendo al cual se agarren los funcionarios de Hacienda, el delicadito perdido, escondido,
es tan cobarde, aparte que ni siquiera se atreve a dar la cara. Y la anticientífica, pues no le entiende a la economía, entre muchos otros temas. Con todo esto, me atrevo a afirmar que la crisis económica, como quiera, si es negativo, etcétera, está muy cerca ya. ¿Y qué es lo que vemos en la sociedad mexicana? Una apatía, un nulo interés por tomar medidas en lo personal, en la familia, para evitar hasta donde sea posible los efectos negativos. La informalidad está padeciendo también los efectos de este estancamiento económico. Si a eso le agregamos el problema político que hay, donde, gracias al control de las dos cámaras, la anticientífica se aferra a plantear cosas que para un gobierno medianamente administrado serían inadmisibles y ridículas. Además, a ella no le preocupa eso, que no permitirá la Constitución, que hay injerencia, las babosadas estas de hace 2 o 3 días. Pero hay otro elemento interesante que vale la pena señalar. Está exigiendo ella a Estados Unidos o reclamando que no le hayan informado algo, lo que sea, dice ella, de el Ismael El Mayo Zambada. Y luego está pidiendo que se lo devuelvan y cosas así, en la locura completa. Pero luego sale Petróleos Mexicanos, que ahora el jueves de la semana próxima conoceremos los datos productivos y financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2024, y las cosas parecen no pintar muy bien. ¿Y qué es lo que propone Morena en el Congreso? Vamos a reducirle los impuestos a Pemex. En realidad, hay una cosa que se llama derecho de utilidad compartida. Esta es un porcentaje importante, las 2/3 partes prácticamente, que cuando se hizo la reforma energética con Peña Nieto se estableció ese porcentaje. Luego lo fueron bajando y esta vez quieren bajarlo todavía más. ¿Por qué? Porque si le quitan un peso de ese derecho de utilidad compartida, Pemex padece hasta la ignominia. ¿Por qué? Porque Pemex está quebrado y además insalvable su situación. Patrimonio negativo, que con el aumento de la paridad es probable que el patrimonio negativo llegue a estar 2.400.000.000.000 de pesos por esa vecindad, ¿verdad? Comisión Federal de Electricidad anda más o menos en lo mismo. Hay problemas de sobrepoblación laboral que ya no hayan que hacer, pero no se atreven a liquidar gente. Prefieren mantener esa ficción que más temprano que tarde nos va a cobrar un precio muy alto. Pero lo importante aquí frente a esa ya inminente crisis económica, ¿cuál es la actitud del ciudadano? No le importa. Apatía total. No importa que la economía le esté diciendo diariamente, expresado este aviso en la petición del ama de casa de más para el gasto, porque ya no alcanza. Hay una apatía total, un importamadrismo peligroso. Tal parece que estamos ante una situación de una aceptación casi cristiana de esa crisis. Bueno, pues si va a venir, pues que venga, ¿qué podemos hacer? Y otros ni les interesa el tema. Y eso es sumamente peligroso para un país donde tantas amenazas han dejado la parte clandestina, vamos a decir, y ya campean abiertamente en vastas regiones del país. El crimen organizado.
De ahí la posición de los Estados Unidos, que están ejerciendo presión y van a continuar todavía ejerciendo más presión para enfrentar esa amenaza que ya la ven directa y presente para su seguridad nacional. ¿Qué le pediría yo a usted? No le pido ya pague lo que debe, no. Simplemente intente informarse. Por favor, en serio. Si va a hablar de fútbol, hable usted de fútbol. Pero a esa media hora de hablar de fútbol o a esa hora, quítele 5 minutos. Oiga, compadre, ¿cómo está dura la situación? Ya no aguanto aquí a la comadre, ya y me está y bien. Estoy igual, compadre. Sí, haga algo, lo mínimo, por interesarse en esta situación. Que no lo agarre desprevenido este ramalazo que ya se ve venir. Le agradeceré, no sabe usted cuánto, el que hiciere al menos eso. Platique de eso. Intente informarse. Esté prevenido, así sea de manera muy burda, muy general, pero prevéngase, así sea un poquito. Su familia y usted mismo y su bolsillo lo va a agradecer. Gracias por su presencia aquí en esta mañanera sabatina y lo invito a que nos veamos mañana en la dominical. Por lo pronto, gracias otra vez. Nos vemos.